Hola, en este video te voy a mostrar este Audi A6 del 2002 y te voy a contar un poco sobre mi próximo proyecto. No te lo pierdas. Estimados seguidores, aquí estamos con este Audi A6 2002, es un V6 2.4 o V6, tracción integral, tracción 4. Es un auto que compré acá, es mi primer vehículo acá en Barcelona. La verdad que es un vehículo muy confortable, es muy grande. Y la idea, como acá está el sistema de control ambiental, este auto solo va a poder circular hasta el próximo año. Fue una buena opción como primer vehículo y por otro lado, cuando ya no pueda más circular por la calle, la idea es pelarlo y convertirlo en un auto de track day. Es un auto muy pesado, muy grande, pero me gusta la mecánica, que tiene potencial, y asimismo la tracción integral, que permite hacer distintas aplicaciones, quizás un poco como drift, un poco como auto divertido para estar en un track day. Así que bueno, acá les voy a mostrar un poco sobre este Audi A6 2.4 con tracción integral. Bueno, respecto al exterior y a la estética, las cosas que podemos destacar, aparte obviamente de la parte mecánica de la tracción integral, es que es un vehículo que tiene frenos a disco en las 4 ruedas, llantas de aleación. El rodado es un rodado 205/55 con llanta de 16. Es un rodado relativamente chico para un auto de estas prestaciones, pero le da un confort de marcha bastante interesante. Respecto a los frenos delanteros, tenemos unos discos de un tamaño considerable, pensando que es un vehículo que pesa unos 1500 kilos. Tiene un buen poder de frenado, tiene una buena tenida en autopista y en ruta. Viene con accesorios básicos de fábrica, que son los faros antinieblas y con lupas en las ópticas principales. La idea que tengo primero es restaurar este auto como para poder usarlo 1 o 2 años, restaurar todo aquello que se pueda y documentarlo acá en mi canal para que el que quiera hacer ese tipo de reparaciones pueda tener una guía de cuál es el procedimiento y dónde comprar las distintas cosas para realizarlos. Entre ellos, externamente, lo primero que vamos a hacer es una pulida. Vamos a tratar de sacar la mayoría de los daños que tiene el auto de uso. Pues otra parte va a ser, vamos a pulir las ópticas, vamos a tratar de que recuperen un poco su transparencia original. Después vamos a tratar de hacerle un abrillantado y vamos a tratar de sacar, como se pueden ver, la mayoría de las marcas. Luego, respecto al confort que tiene el auto, vemos que cuenta con doble luz de marcha atrás, cuenta con luces antiniebla. Luego, si abrimos el baúl, vemos que viene de fábrica con un triángulo de seguridad. Debajo de la tapa de baúl tenemos la rueda completa con el portaherramientas. Tenemos varios gabinetes alrededor del auto donde se pueden guardar diferentes elementos. Y tiene un baúl que es considerablemente grande. Respecto a lo que es el interior, si bien este modelo que yo compré es uno de los más básicos, tiene casi todos los elementos más usuales que uno podría esperar en un auto de alta gama, pero le falta bastante equipamiento, ya que era un auto de empresa que lo habían elegido con la menor cantidad de elementos. Como ello, tenemos apertura y cierre de puertas del lado del conductor, control de las 4 levantacristales eléctricos, tiene unas guanteritas muy interesantes en la puerta. Y para lugar de guardado también cuenta con unos cajones debajo de los asientos que son bastante prácticos. Un problema que tiene es que la mayoría de los diales y de los comandos están como gastados, como arañados. Eso se debe a una mala calidad por parte de mala calidad de materiales de parte de fábrica. Esto se va a notar en la mayoría de los vehículos del grupo BAC,
que se desgastan prematuramente, así como vemos el desgaste que tiene el volante también. Es un auto con 270.000 kilómetros, a mi gusto, a mi entender. Debería demostrar un desgaste interior, pero no un desgaste tan marcado como el que tiene este vehículo. Lo positivo va a ser que mi intención es que esto les voy a mostrar en mi canal cómo restaurarlo y cómo dejarlo como si fuera nuevo, todos estos detalles. Inclusive encontré que se puede comprar esta pieza completa y se cambia solo la parte frontal. Esto es más difícil de restaurar por el formato que tiene en sí, pero se puede cambiar la pieza entera. Sí, en mi canal van a ir viendo cómo lo podemos hacer. Después vemos que necesita mucha limpieza, esto tiene muchísimo mugre del uso. Así que bueno, todos esos detalles los vamos a ir mostrando cómo resolverlos. Asimismo, cómo poder restaurar el volante. Pero bueno, saliendo un poco del desgaste que tiene el auto por los años, vemos que es un vehículo muy completo. Acá tenemos el tablero de instrumentos, vemos que tenemos la temperatura de aceite, tenemos la temperatura de agua, cantidad de combustible y la tensión de batería, que son cosas que usualmente en los vehículos no solemos encontrar. Vemos que el tablero es muy completo, tiene un panel de información bastante completo, donde tiene muchos detalles de las distintas cosas que pueden llegarnos a aparecer como alarmas y fallas que pueda llegar a tener. En ese sentido, más allá del lamentable hecho de la falla de materiales, de la calidad de los materiales interiores, el auto en lo que es equipamiento es muy completo, tiene climatizador. Este tiene un estéreo Pioneer que no es el original. El original contaba con un teléfono celular. Bueno, hablando de espacio de guardado, tenemos una guantera que es relativamente pequeña. Los manuales casi que ocupan todo el espacio que hay de la guantera, o sea, es una guantera bastante pequeña. Y después tenemos la clásica insignia de tracción integral que vemos en este tipo de vehículos. Bueno, respecto a las plazas traseras, contamos con una ventilación independiente de las plazas traseras, una toma de energía y tiene dos posavasos para las plazas traseras. Contamos con la típica red portadocumentos, tiene un pequeño ganchito para colgar ropa o algún elemento, las manijas retráctiles y un plafón similar al delantero donde están las luces de cortesía que podemos ver aquí. Plafón de las luces de cortesía traseras. Luego, y esto me parece como uno de los detalles bastante más simpáticos, si bajamos el apoyabrazos traseros, aquí hay una pequeña tapa que guarda el botiquín original del auto. La verdad que nunca me había pasado de tener un auto que lo tuviera guardado en este lugar, pero lo tiene indicado con la crucecita de emergencias. Así que tiene 3 cinturones retráctiles en las plazas traseras. Y para yo medir 1,80 m, la verdad que el espacio que tienen las plazas traseras es sumamente importante. Respecto a lo que es el motor, en el caso este Audi A6 va a estar equipado con un V6 o V6 de 2.4 litros. Este es otro de los detalles que voy a hacer más adelante, va a ser tratar de limpiar todo el habitáculo del motor para que quede mucho más prolijo. Pero como vemos, un motor generoso, tiene paleta accionada por polea viscosa, es algo bastante típico visto en muchos vehículos alemanes, y es un vehículo que tiene un motor interesante, una buena tenida, y en este modelo en particular, que tiene 5 válvulas por cilindro, tiene 170 cb. Así que bueno, esto es todo por hoy, y síganme y van a ir viendo los videos de cómo vamos a ir restaurando poco a poco este Audi A6 V6 2.4 con tracción integral.